En este video vamos a hacer la implementación de la fórmula para calcular la probabilidad de ruina en horizonte infinito. En videos anteriores hemos visto que para el proceso de riesgo discreto, cuyas trayectorias son como las de esta gráfica, tenemos un tiempo tau que es el tiempo de ruina, el primer momento donde la trayectoria u de t se vuelve menor o igual a 0. Ya hemos demostrado la fórmula recursiva para calcular valores exactos de la probabilidad de ruina. Para la implementación de esta fórmula vamos a usar algunos parámetros, un valor inicial de 4, que posteriormente lo podremos cambiar. Y tenemos que definir quién va a ser f raya. Eso se va a hacer de acuerdo a la distribución que tenga el monto de los reclamos. Vamos a empezar suponiendo un caso fácil como es la distribución geométrica. Esta P vamos a establecerla aquí y vamos a escoger como valor 3/4. Recordemos que la media de la geométrica es 1 menos P sobre P. Así que con este valor de 3/4 el resultado es... Bien, ejecuto con Control Enter la línea 3, la línea 4 y la línea 5. Estos son los datos con los que ya puedo intentar implementar la fórmula que aparece aquí en color amarillo. Vamos a empezar estableciendo como psi 0, 1 menos p entre p, para que de forma automática se vuelvan a hacer estos cálculos cuando se cambie, cuando se actualice el valor de p. Ejecuto y ya tengo que psi de 0 es 1/3. Si tomo el último término, en este caso ese último término es psi evaluado en u multiplicando a f raya evaluado en u menos u, que es 0. Yo puedo pasar al lado izquierdo esta expresión de psi de u y vamos a factorizar psi de u, que está a la izquierda de la igualdad, por 1 menos la cantidad que aquí tengo, o sea, f con raya evaluada en 0. Y ahora sí va a quedar igual a esta expresión, pero ahora en vez de tener aquí u, va a tener simplemente u menos 1. Y posteriormente, despejando psi de u, tenemos la siguiente fórmula alterna. Así que en esta expresión que tengo en color blanco es en la que me voy a concentrar para implementar mi fórmula. La primera entrada va a ser psi 1. Como ven, siempre voy a dividir al final entre un factor constante. Ese factor constante es 1 menos f raya evaluado en 0. Así que voy a dividir entre un argumento, entre un objeto auxiliar que voy a definir aquí en la línea 10, entonces como 1 menos f raya evaluado en 0. 1 menos f raya evaluado en 0. Así que voy a ejecutar mi línea 10 para que ya pueda usar ese valor, y en el numerador ahí me voy a concentrar para que se vaya completando
elemento por elemento. Para empezar debo de escribir psi 0. Después voy a sumar este elemento. Sin embargo, si vemos la expresión en amarillo, cuando u es 1, simplemente voy a tener un sumando que aquí es psi de 1. En otras palabras, cuando u sea 1, esta suma no se debe de tomar en cuenta. Así que simplemente voy a sumar psi de 0 más f raya evaluada en 0. De esta manera ya habré calculado el primer valor del vector psi, o sea, la probabilidad de ruina con un capital inicial igual a 1. Así que nuestro primer valor es 0.111. Esa no es la probabilidad inicial cuando el capital inicial es 0. Eso lo hemos guardado en la etiqueta psi 0. Ahora vamos a escribir nuestra probabilidad de ruina con capital inicial 2. Copio este cociente, lo pego y hago las adecuaciones necesarias. Y este elemento se va a multiplicar por f raya evaluado en u menos y. Como u en este caso es 2, y es 1, así que es f raya evaluado en 1. Y finalmente menos, ahora tengo aquí la suma desde y igual a 0 a 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, ahora sí tengo dos sumandos, sería menos f raya 0 y menos f raya evaluado en 1. Bien, y para el caso siguiente vamos a tener en esta fórmula psi de 3 en el numerador. En esta suma vamos a tener 3 menos 1, 2, así que vamos a tener dos sumandos, pero en el elemento final, que es esta suma, vamos a tener una suma desde y igual a 0 hasta 2, lo cual son 3 sumandos. Conforme u crezca, vamos a tener que restar cada vez más sumandos. Así que nuestro objetivo es ver cómo podríamos generar automáticamente la suma que necesitemos. Será escribiendo simplemente f raya. Entre paréntesis vamos a escribir 0, 2.1 y finalmente la función sum. Verificamos. En este caso, si ejecuto f raya evaluado en 1, tengo 0.0625. F raya evaluado en 0, 0.25. Si ejecuto solamente este vector, me da esos dos valores. Así que si ejecuto la línea 15 y la línea 16, tienen el mismo valor. Por tanto, es más rápido, más automático, en vez de restar estas cantidades, restar simplemente la suma de f raya desde 0 hasta 1. De esta manera, control X, control V, y ahora para el caso siguiente de psi evaluado en 3, ya es más sencillo. Voy a escribir aquí 3 y aquí se va a restar la suma desde 0 hasta 2. Pero ahora aquí, como hemos dicho antes, vamos a tener dos sumandos. El primero es psi de 1. Aquí como u es 3, vamos a tener 3 menos 1, 2. Así que aquí tengo que escribir f2. F raya evaluado en 2. Y en el siguiente, ahora 3 menos 1, 2, vamos a tener y igual a 2. Así que voy a sumar psi evaluado en 2 por f raya en
3 menos 2, o sea 1. Así que voy a tener que sumar este producto. Así que conforme crezca U, también voy a tener el problema de tener aquí una suma cada vez más grande. Pero que puedo también de manera creativa obtener este producto. Si yo escribo psi, en este instante ya tengo el conocimiento de cuánto tienen las primeras dos entradas, que son las que necesito. Así que si yo escribo psi desde 1 hasta 2, tengo este vector que contiene esas dos cantidades. Y puedo además escribir f raya desde 2 hasta 1, obteniendo los valores de la f raya primero evaluado en 2 y luego evaluado en 1. ¿Por qué en ese orden? Porque así coincide el producto que yo necesito. Necesito psi de 1 con f raya evaluado en 2 y después psi evaluado en 2 con f raya evaluado en 1. Así que si finalmente yo hago este producto y hago la suma, voy a obtener lo que necesito. Vamos a verificarlo. Ejecuto esta línea 17 y obtengo .0040, etc. Y si ejecuto aparte esta suma, la sombreo, pulso control enter, obtengo lo mismo. Así que es eficiente borrar esto que tengo sombreado y reemplazarlo por esta suma. Notar que además de que ya se hizo más compacto, la línea 15 ya se hizo más compacta, con unos pequeños cambios puedo adaptar esta línea para calcular ya cualquier psi. Incluso en el caso de psi de 2, pude haber reemplazado esta línea, la voy a cortar y la voy a pegar aquí para que veamos que hubiera dado lo mismo si ejecuto esta línea escribiendo de 1 a 1 aquí y aquí de 1 a 1. Ejecuto 15, ejecuto 16 y se obtiene lo mismo. Así que control X, incorporo aquí esto, control V y borro esta línea. Así que ya tengo el valor de psi 2 y psi 3. Bien, así que ahora finalmente copio y pego, y para calcular psi 4 voy a requerir psi 0 más la suma desde psi 1 hasta psi 3, que representa el valor de u menos 1, y f con raya va en el orden inverso. Para y igual a 1 tengo 4 menos 1, 3, y así hasta y igual a u menos 1, o sea, y igual a 3. 3, así que como u menos y es 4 menos 3 igual a 1, aquí tengo justo lo que necesito. Y finalmente menos la suma desde y igual a 0 hasta u menos 1, o sea, hasta 3. Bien, voy a ejecutar todo desde u igual a 4, p igual a 3 cuartos, defino f raya, psi de 0, defino el vector numérico, un valor auxiliar, y después ya puedo
encontrar los valores de psi1, psi2, psi3 y psi4 finalmente. Así que obtengo en mi vector psi todos estos valores, pero el valor que me interesaba, psi4, es 0.004. Ahora, para automatizar esto, si yo tengo aquí un u mucho más grande, por ejemplo u igual a 7, podría copiar y pegar este mecanismo hasta llegar al 7, pero veo que en estas líneas ya puedo hacerlo en automático con un for. De esta manera voy a escribir for y desde 2 hasta el valor que tenga u, y que en este caso se esté repitiendo esta línea. Pero lo que debo de escribir es aquí psi de i, aquí va a ser desde 1 hasta i-1, después f raya, aquí va a ser también u-1, y aquí menos la suma desde 0 hasta u-1. Bien, pero ahora se puede hacer una mejora. Como yo necesito i-1 siempre, voy a crear aquí una auxiliar 2, un objeto auxiliar 2 que se llame i-1, y voy a crear un objeto a, que sea i-1, y así ya nada más puedo poner aquí desde 1 hasta a, que se va a ir actualizando en cada ciclo de este for. Así logro un código mucho más ligero que me puede evitar, que me ayuda a evitar errores. Bien, creo que ya están bien aquí los paréntesis. Así que vamos a calcular con u igual a 7. Una prueba. Y obtenemos estos valores. Una ventaja de este ejemplo es que yo conozco una fórmula exacta para este tipo de distribución. Cuando los reclamos se distribuyen de manera geométrica, existe una fórmula. Tal fórmula, en el video de mañana, la vamos a encontrar analíticamente. La fórmula establece lo siguiente. Vamos a escribir aquí psi exacta como una función. Vamos a escribir aquí incluso una función de u para que sea todavía más claro. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula es el cociente 1 menos p entre p, todo ese cociente elevado a la u más 1. Así que ejecuto esta línea 17 y puedo corroborar cuánto es la probabilidad de ruina con capital inicial 7. Vamos a escribir entonces 7 y control enter. Y encontramos que efectivamente es 0.00015. Podemos obtener también psi evaluada en 6, control enter, y coincide entonces con psi de 6. Así que
en este caso hemos tenido éxito. El día de mañana, además de demostrar esta fórmula, simplificando la fórmula recursiva para este caso especial, vamos a intentar implementar esta fórmula cuando la distribución sea distinta a la geométrica. Pero el corazón del procedimiento simplemente está en este for, en particular en la línea 14. Así que sugiero que estudien bien esta línea y cualquier duda estaré alerta.